bienvenidos. Una vez más estamos dando gracias al Señor por un día de gracia, de misericordia, de bendición, tanto para nosotros y yo sé que también para ti en tu casa, en tu trabajo, en todo lo que tú haces, has visto la mano del Señor en estos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad también de poder llegar hoy hasta tu casa y poder seguir compartiendo este tema tan rico y tan profundo como es la paternidad. Una noche más, Noches de Café. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros este hermoso tiempo. Estamos preparándonos, tanto la pastora como yo nos hemos preparado con este tema. Usted no tiene idea de cuánto tiempo hemos invertido en este estudio, pero es que vale la pena. De verdad vale la pena estudiar la palabra con esta profundidad, estudiar la palabra bajo estos términos de revelación, porque Dios tiene cosas grandes para sus hijos. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón. Dios tiene cosas grandes para sus hijos, porque sus hijos son su pueblo. Somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos una generación de cambios, de transformación, y somos la generación, así lo creemos en el corazón, que veremos a nuestro Señor Jesús venir por su iglesia. Hoy queremos darte no solo la bienvenida, sino las gracias por estar ahí. Nosotros desde nuestra casa, usted en la suya, compartiendo esta enseñanza hermosa sobre paternidad. Muy bien, bueno, el pastor el domingo nos hablaba acerca de esa transición que hubo de esa entrega, ¿verdad? Del diseño de paternidad entre Moisés y Josué. Y vimos lo importante que es estar posicionados nosotros cuando somos hijos, estar en el lugar correcto, en el tiempo y momento correcto para nosotros. Eso trae herencia, eso nos hace, nos capacita o nos hace las personas idóneas para recibir herencia, para recibir un legado. Vimos también que no es necesario o no es una condición, una única condición o una condición que no se puede cambiar, el hecho de que nosotros heredemos, tal vez no siendo hijos de sangre, sino siendo hijos espirituales, siendo esos hijos que recibimos esa implantación del ADN, esa transferencia de conocimiento y de la esencia del corazón de nuestro Padre. Entonces vimos muchas cosas importantes. El domingo de la mano del pastor nos llevó y fue un tema, siento que movió bases, ¿verdad? Movió muchas bases en nosotros, botó becerros, hizo muchas cosas esta palabra del domingo, pero es una palabra necesaria. Vemos también, la palabra nos enseña, y algo que hoy el Señor ponía en mi corazón es que el Padre espiritual, el Padre que nosotros tenemos acá en la tierra, puede ser un Padre imperfecto, porque Moisés no fue un Padre perfecto para Josué, pero fue el Padre que Dios, el Padre Celestial, asignó para Josué. Y hoy vamos a ver un poco, conforme vayamos recorriendo la palabra, cómo también vamos a conocer de un Padre que no fue perfecto, pero era el idóneo, era el necesario para uno de los personajes bíblicos que vamos a ver en esta noche. Y conforme vamos avanzando en la palabra y vamos viendo el diseño de paternidad, vemos la profundidad de este tema y la necesidad que hoy tenemos de aprenderlo y de poder transmitirlo. Hoy en la mañana que estaba en una clase que estoy llevando, un seminario que estoy llevando, el expositor hablaba acerca de un diseño de paternidad sobre una mujer y tal vez son cosas que uno no ve en la Biblia. Tal vez uno lee la Biblia de corrido y no se detiene a ver lo que hay plasmado en la palabra. Y hoy aprendíamos, las que estamos en este seminario, acerca de cómo padre hereda en aquel que se dispone. Y hablábamos y nos enseñaban acerca de una mujer, de Axa. Y yo decía, qué tremendo, cómo tanto esto se transfiere a hombres y a mujeres. El diseño de paternidad es para todos. El diseño de paternidad es para todos sin exclusión. Para aquellos que se dispongan o nos dispongamos, porque nosotros nos tenemos que meter en esto, para aquellos que nos dispongamos y estemos dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, a ser, como yo digo, mi palabra
clave es ser tramados en el camino del Señor. Entonces, con esto, pastor, si quiere, iniciamos. Vamos a iniciar entonces. Terminamos en Moisés sucediendo a Josué recibiendo el manto. Un manto que Josué no arrebató, un manto que Josué incluso no trabajó por él, un manto que a Josué ni siquiera por las más recónditas ideas le podía suceder que él iba a ser el elegido. Porque Josué y el corazón de Josué era el corazón de un hijo desinteresado. Una de las cosas más tal vez complicadas o no sé cómo decirlo específicamente, pero es un hijo que tenga la intención de heredar de un padre de forma violenta. Un hijo arrebatador, pero no arrebatador en el buen sentido de la palabra, sino arrebatador violento. Arrebatador del término rebeldía. Arrebatador de démelo o se lo quito. Eso es todo lo contrario a Josué. Josué fue un hijo que caminó con Moisés, vivió con Moisés, estuvo con Moisés, aprendió de Moisés, y lo que menos pasó por su mente fue heredar a Moisés, porque él era el servidor de Moisés. Pero Dios tenía algo diferente. Dios tenía, a través de mirar el corazón de Josué, una posición para Josué. Dios había trazado un plan, y el plan era un sucesor de la paternidad que Moisés estableció en Israel. Recuerde esto, Moisés estableció una paternidad. Josué le da seguimiento, pero hoy vamos a ver qué pasó después de Josué. Porque el diseño, a pesar de ser perfecto, pareciera que en la historia no es constante. Siempre hay algo que tiende a quebrar el diseño de la paternidad. Hay algo o alguien que siempre arremete contra este diseño tratando de establecer el antidiseño de la paternidad. Y lo hemos hablado en los temas anteriores. El antidiseño de la paternidad es la orfandad. La generación de huérfanos, establecimiento de huérfanos, personas que no tienen identidad, no tienen norte, por tanto no van a tener herencia. Y una persona que no tiene herencia es una persona que no va a afectar generaciones. Cuando hablamos del diseño de paternidad, estamos hablando de un diseño que va a ir de generación en generación, colocado no solo en las manos, sino en el corazón de las generaciones. Hoy hay hijos que tienen cosas en sus manos, pero no tienen nada en su corazón. Y creen que con eso van a poder lograr muchas cosas, pero es que el diseño tiene que ser implantado en el corazón, no en las manos, porque si se pone en las manos, puede ser perdido en cualquier momento, puede darse al traste con esto, porque lo que está en las manos muchas veces no se valora, lo que está en el corazón es lo realmente importante. Si el diseño de paternidad no está en el corazón, entonces tenemos un grave riesgo de convertirnos en un huérfano, simplemente porque no hemos sido revelados en el diseño de paternidad. Y la revelación viene al corazón. No viene a las manos, ni siquiera viene a la mente. Viene al corazón. Y tenemos que entender eso. Entonces, después de Josué, dice la palabra que al final del término de la escritura, del libro de Josué, Josué dice, en una confrontación que hace con los líderes de Israel, ante situaciones que se están dando, Josué los contraviene y les dice, ustedes decidan a quién van a servir. Si al Señor de los cielos, si a Dios, Yahweh, a nuestro Padre Celestial, o a los dioses de las naciones que están alrededor de nosotros. Y los pone en una situación en jaque. Y les dice, ¿a quiénes van ustedes a servir? ¿Quiénes aprendieron ustedes a servir? ¿A quiénes les enseñé a servir? Porque tomen en cuenta esto, la generación que entra a Canaán de mano de Josué no es la misma generación que sale del desierto. La generación del desierto muere en el desierto. ¿Por qué? Por el diseño de orfandad que no quisieron abandonar. Ellos llegan a los linderos de Canaán de la mano de Moisés y en vez de cruzar y tomar posesión de la ciudad, lo que era el diseño para este Israel, ellos abrazan el diseño de orfandad, dicen, no creemos que Dios es nuestro Padre, Moisés no es nuestro Padre, nosotros no podemos avanzar bajo este diseño, y entonces se devuelven. Escucha esto, una persona con mentalidad de orfandad se devuelve, comienza de cero constantemente, nunca avanza, nunca crece, nunca conquista. Cuando está a las puertas de una bendición, se echa para atrás.
Retrocede por el miedo, el temor, la inseguridad. Una persona con espíritu de orfandad no tiene la convicción de avanzar hasta conseguir lo que ha sido trazado por una razón, porque ni siquiera sabe que ha sido trazado. Es una persona que vive sumida en temores e indecisiones. Es una persona a la que, escuche esto, no se le puede delegar responsabilidad a alguien con espíritu de orfandad, porque en cualquier momento abandona. En cualquier momento no se puede contar con esa persona. Y las iglesias están llenas de personas con mentalidad de orfandad. Cuando están a punto de cruzar su Jordán, cuando están a punto de llegar a conquistar su primer ciudad, les entra el temor, abrazan su pasado, se envuelven en su pasado y retroceden. Esa generación, escucha bien, esa generación debe quedar en el desierto, porque los únicos que van a conquistar van a ser hijos herederos. No existe en el reino de los cielos un huérfano que herede. Escucha bien y atesora esto en tu corazón. No existe en el reino de los cielos un huérfano que herede. Los únicos que heredan son hijos. Por eso Jesús vino al mundo a hacer hijos, a quitar de nosotros el manto de la orfandad que pesaba sobre nuestra vida y a establecernos. Establecernos significa fundamentarnos, posicionarnos en una condición de hijos. Ya la orfandad no toca para nosotros. Entonces, estando Josué a la entrada de su muerte, Josué habla con el pueblo y les dice: elijan a quienes van a servir. Pero escucha las palabras de Josué. Pero mi casa y yo, está hablando un padre. No está hablando el líder de Israel, está hablando un padre. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque un padre es el que traza el camino. Un padre es el que traza el diseño. El Josué que está hablando aquí en los últimos capítulos de Josué no es el líder, no es el caudillo, ni es el conquistador. Es el padre de la nación de Israel que dice: elijan a quien sirven. Ahora la pregunta, pastora, es: ¿por qué Josué, contrario a Moisés, pone al pueblo a elegir a quién servir? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque si usted recuerda la semana pasada que hablamos sobre esto, Moisés pone el manto, pone las manos sobre Josué y hereda sobre Josué, deposita un diseño, un propósito, y Dios habla a Moisés y le dice: he elegido a Josué para que te suceda, para que él sea el que se encargue de meter el pueblo, colocar el pueblo en Canaán. Pero ¿por qué Josué ahora se ve en la necesidad de hacer esta declaración a los líderes de Israel? Y les dice: decidan ustedes. ¿Qué fue lo que se activó aquí? Pastor, yo creo que en este caso no hubo ese clic entre Josué y el pueblo, y él no encontró un corazón o varios corazones en donde reproducirse, porque esto es así, es una decisión. Nosotros decidimos ser hijos y abandonar la orfandad. Entonces, me imagino yo, interpreto yo, que Josué no encontró tierra fértil, corazones dispuestos a ser enseñados, a reproducir el diseño de paternidad. No encontró dónde sembrar, dónde implantar él esa genética, esa semilla que él necesitaba para seguir, para que el pueblo siguiera caminando bajo el diseño de paternidad. Pero ¿qué pasa? Es algo, y ahora lo dijiste, es algo del corazón. Es algo del corazón. Podemos estar en una casa de paternidad y el pastor líder de ese lugar puede ser un padre y puede querer y tener toda la intención de acercarse a las personas que llegan a esa iglesia y querer ayudarles, querer levantarlos, querer enseñarlos, pero el problema es que él no reciba, o que las personas no reciban todo eso que el pastor, que el padre de esa casa quiere darles. Se niegan precisamente por la orfandad que ellos cargan. Entonces, ¿qué pasa? No son tierra fértil. Entonces, el líder, el pastor, el padre de la casa o de la nación, en este caso, que era Josué, podía tener toda la intención, pero no encontró a nadie. Por eso él los puso a decidir
Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ser hijos o quieren ser huérfanos? Interpretémoslo así. ¿A qué Dios quieren seguir? ¿Al Dios Padre? ¿Al Dios que yo conozco? ¿Al Dios que me enseñaron a mí? ¿Al Dios que Moisés me llevó? ¿O a quién? Y es que esto es una decisión del corazón. Podemos tener nosotros toda la intención de querer ayudarte, de querer restaurar tu vida, de querer aconsejarte, de querer guiarte, pero si tú no quieres, nosotros no podemos hacer nada, nosotros estamos limitados. Ayer escuchaba una enseñanza y el que daba la palabra decía, es necesario meternos al cuarto de la circuncisión, hablando de este tema de paternidad. Pero ¿qué pasa? No nos gusta. Queremos llegar a la iglesia, queremos llegar a una casa de paternidad para que me chineen, para que me, ¿verdad? Que el líder, que el pastor me diga cositas lindas, pero no estoy dispuesto a meterme al cuarto de circuncisión para que el pastor, para que el padre o la madre espiritual de ese lugar me digan, esto está mal en tu vida, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esta situación, mira esto, mira aquello. No queremos eso. Y ese es el cuarto de circuncisión. Queremos ir a consejería, pero no para que me digan mis situaciones, es para que le digan las situaciones al otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es un tema del corazón. Y al principio, cuando empezamos a enseñar de este tema, lo establecimos muy bien. Es un principio. Todo nace y termina en el corazón. Entonces, si no hay un corazón disponible, dispuesto a ser enseñado, a ser corregido, a ser implantado por esta genética, no se puede reproducir el diseño de paternidad. Entonces empezamos a caminar en orfandad como pasó con el pueblo de Israel. Era un pueblo con diseño, era un pueblo con un propósito grande y siempre lo ha sido. Pero ¿qué pasa? El pueblo siempre decidió desviarse, y ahora lo vamos a ver, decidió tomar otro rumbo y por eso ha tenido tanto problema. Y no solamente el pueblo de Israel, nosotros los hijos de la gracia, nos pasa lo mismo. Decidimos muchas cosas lejos de el diseño de paternidad y nos va como nos va, como decimos en Costa Rica, nos va como un quebrado. ¿Por qué? Por decidir tomar un camino distinto. Hay un camino trazado para nosotros, pero nos dejamos influenciar, nos dejamos enseñar por maestros ajenos al Padre Celestial. Y tomamos malas decisiones y empezamos a caminar en esa orfandad. Qué impresionante esto, el camino de la orfandad. Escucha bien, mientras Israel va de la mano de Josué y entra a la tierra prometida, Israel conquista. ¿Cierto? Ponga atención a esto. Dice la palabra, los primeros 6 capítulos de Josué, que la primera batalla que Israel libra es contra Jericó. Una batalla donde encontramos una manifestación gloriosa de parte del Padre y una conquista de parte de Israel, prácticamente sin hacer nada, podríamos decir, excepto algo muy importante, obediencia. Palabra clave. Obediencia. ¿Por qué conquistó Israel Jericó? ¿Por estrategia militar? No, si usted lee la palabra va a encontrar que no fue por una estrategia militar, fue simplemente obediencia, y la obediencia va de la mano de la fe. Había que creerle a Dios muy claramente para saber que dando 7 vueltas, más 7 vueltas el último día adicionales, se van a caer unos muros. Algo ilógico. Totalmente, porque esto no tiene que ver con asuntos humanos, ni filosóficos, ni razonables. Dios no es racional. Dios simplemente es eternidad y donde Él se mueve, lo eterno va a tocar e impregnar nuestra vida. Y si nosotros no aprendemos a caminar en esa dimensión de eternidad, entonces vamos a estar pegados en este cuerpo humano, impidiéndonos a nosotros mismos llegar al destino. Porque el destino no es humano, el destino es eterno. Nuestro destino es eterno, tu destino es eterno. Tú tienes un plan trazado en la eternidad, no en tu humanidad. Tus debilidades
tus preguntas, tus cuestionamientos, tus dudas. Para Dios no significa nada. Perdona, tal vez esto suene un poco fuerte, pero es que la realidad de nuestra vida, estamos demasiado acostumbrados a vivir bajo lo que palpamos como cuerpo y lo que tenemos como mente. Pero es que Dios no necesita estas cosas, necesita que esta mente y este cuerpo se lo entreguemos a Él a través de llevarlo a la cruz. Y permitir que tanto la mente de Cristo como nuestras acciones sean gobernadas por Él. Cuando el Eterno toma control, es cuando todo comienza a pasar. Porque en Dios lo sobrenatural no existe. Para Él eso es lo normal, eso es lo común. Lo cotidiano para Él. Es lo cotidiano. Cuando Israel entra de la mano de Josué, bajo el diseño de paternidad, escucha esto. Cuando Israel llega ante Jericó, con Josué de la mano, en el diseño de paternidad, Israel conquista sin hacer nada. Pero uno solo desobedece. Y uno solo abraza el diseño de la orfandad. Porque déjame decirte algo. ¿Sabes quiénes son los que desobedecen con más fuerza? Los huérfanos. Porque no admiten paternidad. Están bloqueados para eso. Sí. Y por esta razón, dice que Acán hurta, toma posesión de algo que no le correspondía. Y cuando Josué, que no se percata de que el pecado entró, de que la desobediencia y la rebeldía entró, porque eso fue rebelión lo que hizo Acán. No fue cualquier cosa, fue rebelión. Porque ir en contra, escucha bien, ir en contra del diseño de un padre, cuando el diseño ha sido delegado por Dios, se llama rebelión. Y la rebelión trae consecuencias. Amén. No debemos tomar con liviandad esto. El problema de la iglesia moderna es que todo lo manejamos a nivel de la mente. Si lo entiendo, lo acepto. Si no lo entiendo, entonces lo pospongo. Pero Dios a mí no me ve bajo esa lupa. No me ve bajo ese enfoque. Dios me dice, obedece. Es que mi padre no me gusta. A Dios no le interesa si a mí me gusta o no me gusta mi padre. Ese es el padre asignado, lo dijimos la vez anterior. Ese es el padre asignado. Caminas con él, aprendes de él, lo bueno y lo malo, pero lo aprendes. Sí, porque no hay padre perfecto. No existe. Yo hoy estudiando un poco la palabra, escuchando un poco, yo llegué a esa conclusión. La Biblia a mí me enseña de paternidad, pero me muestra que en medio de ese diseño de paternidad manifestado en los hombres, no hay un padre perfecto en la tierra. Todos tenemos defectos, todos tenemos algo negativo, porque no somos perfectos. Pero si está manifestándose ese diseño, tenemos que caminar, obviar algunas cosas, trabajar algunas otras, pero no hay padre perfecto. Y como lo decías ahora, si es el Padre espiritual que me corresponde, es porque el Padre celestial lo asignó para mí, para este tiempo, para ese lugar donde me estableció, y no hay más. Padre solo uno. Padre solo uno. Maestros muchos, pero Padre solo uno. Hay cosas, iglesia, que tienen que quedar grabadas ya en nuestro corazón. Principios que tienen que quedar grabados en nuestro corazón. Este diseño de paternidad es para reproducirlo. Y hay algo que entender en esto. Padre solo uno. Maestros podemos tener muchos, de todo tipo, pero Padre solo uno. Va a ser imperfecto, porque es humano, como tú, como yo, es humano. Entonces, no podemos pedir más. A veces vemos la carencia o vemos la falta que cometió mi padre o mi madre espiritual, pero no veo las que yo hago. Demando mucho, pero ¿qué estoy dispuesto yo a dar como hijo? Espero mucho de mis padres y los pongo en un pedestal y en un ideal que está mal, pero ¿qué estoy dispuesto yo a dar como hijo? ¿Estoy yo dispuesto a dar lealtad, honra? ¿Estoy dispuesto a ser fiel? Son cosas que tienen que quedar implantadas ya en nuestro corazón, amadas sembradores. ¿Por qué? Porque con esto tenemos que empezar a caminar en esta temporada. El Señor marcó este tiempo para que empezáramos a caminar bajo diseño de paternidad. Entonces, nada pasa por casualidad. En el momento que el Señor nos dé el banderazo,
para salir, vamos a caminar y a reproducir este diseño. Pero hay cosas que ya tienen que estar guardadas en tu corazón. Principios que te hemos dado en estas semanas que ya tienen que ser un rema, un día a día en tu corazón. Qué importante es ir de la mano de la palabra para comprender todas estas cosas que a veces parecen pequeñas, pero en realidad no lo son. En el libro de Jueces, capítulo 2, es cuando Josué muere. Y aquí es donde está el detonante del antes y el después de Israel. Porque cuando Josué muere, contrario a cuando Moisés muere, no hay a quien heredar. Oye, aquí hay un principio eterno. No importa cuántas personas hayan alrededor de un padre. Si ninguno se levanta con un corazón de hijo, la herencia no puede ser entregada. Y esto no se violenta. No hay forma de violentar este principio. Israel es una nación, ya es un pueblo grande. Es un pueblo que ha crecido y se ha hecho un nombre. Pero Josué no tiene a nadie que anduviera con él tan cerca, tan íntimo, como él lo hizo con Moisés. ¿Sabes por qué? Porque lo que Josué tuvo con Moisés fue algo que primó, por supuesto, una decisión. Pero es que más que una decisión, había una relación de intimidad. Había un amor profundo de Josué y una admiración. Había admiración de Josué hacia Moisés. Escucha, cuando tú pierdes la admiración por tu padre, ya perdiste mucho. Porque comienzas a ver más los defectos de tu padre que las virtudes y las cosas que te puede heredar. Cierto. Mientras Josué caminó con Moisés, lo amó. Estuvo con él, aprendió. Seguro se cayó en algunos momentos y Moisés tuvo que levantarlo, a veces con una regañada, a veces con un abrazo. Pero aprendió, caminó y el diseño le fue entregado. Escucha bien esto. Moisés no decidió entregarle a Josué. Fue Dios quien le dijo a Moisés, él es el hijo, él es el que debe heredar. Pero cuando Josué está a las puertas de la muerte, no tiene a quién. El pueblo ha crecido más, el pueblo ha conquistado, ya se sentó. Escucha esto, Josué heredó a cada una de las tribus una porción de la tierra de Canaán. Ya estaban asentados en la tierra. Por favor, escucha. Ya estaban asentados en la tierra que dice la palabra que fluye leche y miel. La promesa de Dios había sido cumplida, pero no había quien heredar. Y cuando no haya quien heredar, oye, se corta la paternidad y se establece el juicio. Fuerte. Cuando Josué no encuentra un padre a quien heredar, encontramos que se da paso al libro de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los que tienen que venir a solventar los problemas, pero que no tienen la capacidad de ser un padre. Son los que entran con la legalidad, son los que entran con el brazo fuerte, son los que no están pensando en reproducirse, están pensando en salvar las circunstancias que están ocurriendo en ese momento. En resolver los problemas de la nación. Resolver lo que se ha hecho, porque dice la palabra que cuando en el libro de los jueces, desde que inicia, empieza la crisis para Israel. No se levanta un padre, se levantan caudillos. Abre tus oídos espirituales, por favor. Se levantan caudillos. ¿Qué son caudillos? Gente que tiene que ponerse de pie en algún momento difícil para solventar crisis, solventar situaciones difíciles. Un caudillo es alguien que se arma de valor, busca unas personas valientes con él, pelean por un objetivo y caen. Y cuando caen, tiene que levantarse otro caudillo. Pero cuando se levanta un padre hereda hijos. Los caudillos no heredan. Los caudillos no heredan. Son gente que solventa crisis. Es gente que solo se levanta para tratar de que las cosas mejoren. Pero las cosas no pueden mejorar. Israel en el libro de los jueces pasa por muchos jueces. Pasa por muchos caudillos. Hasta mujeres. Sí, en el caso de Débora, que fue una madre de la nación, pero en realidad su función fue ser juez. Fue una juez. Y ella tenía que resolver, porque dice la palabra del Señor, que llegaban a donde ella se ubicaba todos los días a presentarle sus problemas para que ella se los resolviera. Y escucha esto.
Débora era profetisa. No era la madre espiritual de Israel. Dice que cuando se van a enfrentar a una batalla específica, llama a Barak. Y le dice a Barak, Barak, hay un diseño de Dios. Oiga, lo que Débora le está diciendo, ponga atención, lo que Débora le está diciendo a Barak es, Barak, Dios te está mirando con ojos de paternidad. Dios quiere establecer a través de ti un diseño. ¿Y qué hizo Barak? No lo quiso. Se echó para atrás y le dice, Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Necesito que tú lo hagas. Entonces, eso es lo que pasa con la orfandad. Barak era un hombre valiente, pero era un huérfano en su pensamiento. Era un huérfano en sus acciones. No importa cuán valiente sea, si tú tienes una mentalidad de orfandad, nunca vas a poder heredar nada. Vas a conseguir muchas cosas tú mismo, pero no se las vas a poder entregar a nadie. Porque lo que un huérfano hace, se lo lleva a la tumba. Y ahí muere. Fuerte. Lo que un huérfano consigue, lo abraza de tal forma que se lo lleva a la tumba y con él muere. Y ese no es el diseño, ese es el antidiseño. Dios quiere heredar. Barak no quiso. Aparece Sansón en escena con un diseño. El diseño de Sansón era impresionante, era hermoso. Pero el hombre tenía un serio problema con la autoridad. Tenía un serio problema de rebeldía. Escucha bien. Sansón, a pesar de ser ungido, Desde el vientre. porque dice la palabra que un ángel aparece a sus padres y les dice, tienen que separar a este niño mediante el voto del nazareato. Y aún siendo separado, el que debería estar cerca de Dios, más bien se aleja, porque va totalmente en contra de lo que la Torah enseña. Bueno, y fue enseñado desde niño. Claro que sí. Fue enseñado, fue instruido. Pero al crecer, él tomó sus decisiones. Se tuerce. Se torció. Escucha, no hay nada más peligroso que un hijo almático. Wow. Porque un hijo almático va a caminar en la palabra cuando sienta caminar en la palabra. Cuando se siente bien. Es que son inestables. Las personas almáticas son inestables. Hoy conquistan el mundo y mañana son conquistados por él. No pueden delegársele cosas grandes porque en cualquier momento se caen, se tuercen. Y rompen principios, rompen cosas establecidas como lo enseñaste cuando enseñaste acerca de Sansón hace unas semanas atrás, cómo habían cosas establecidas que él no podía hacer y él abiertamente, descaradamente, vamos a usar esta palabra, lo hacía. Porque el diseño de paternidad no se deposita en manos de cualquiera. Amén. Eso es importante, es imprescindible que lo podamos comprender. Escucha, cuando no está Josué, ya cuando Josué desaparece de escena, la segunda generación de Israel simplemente cae en la orfandad. Sí. Escucha esto. Recuerda la historia, por favor. Retrocedamos un poco. Dice la palabra que cuando Israel sale de Egipto, hace lo malo ante los ojos de Dios, porque levanta un becerro, ¿sí? ¿Por qué levanta un becerro? Porque viene con un antidiseño, ¿ok? Hasta ahorita se está levantando. Y genera un becerro y genera una adoración a un Dios ajeno. Y eso hace que Israel caiga en pecado. Aún así Dios en su misericordia camina con el pueblo, lo hace su pueblo y se muestra como un padre. Cuando Josué hereda un pueblo que ama a Dios y lo lleva porque tiene un padre que también ama a Dios y camina junto con él. Pero cuando entran los jueces, ya no hay un padre que enseñe la palabra. Escucha bien, cuando no hay un padre que enseñe la palabra, lo que entra es caos. Porque ante la muerte de Josué, el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Tienes que ir a la palabra, por favor. Esto no lo puedes estar recibiendo en el alma. Tienes que tener tu espíritu activo para recibir esta palabra. Dice que el pueblo hace lo malo ante los ojos de Dios. Y cada vez, oiga, es que el Espíritu Santo tiene que estarte hablando en esta noche. Cada vez que el pueblo se sale del diseño y deja a Dios de lado, haciendo a un lado la paternidad,
el pueblo perece derrotado por sus enemigos. ¿Sabías que hay muchos cristianos hoy que viven no de victoria en victoria, como dice el estribillo? Viven de derrota en derrota. Levantándose todo el tiempo de las situaciones. ¿Por qué? Precisamente por eso, pastor, porque abandonamos la palabra, que es lo que nos guía, que es la que nos dice, la que nos enmarca cómo debe ser nuestra vida. Entonces, si yo no tengo el fundamento de la palabra en mi vida, ¿qué me fundamenta? ¿Qué es lo que me guía? Que la palabra del Señor dice que la palabra es lámpara a mis pies. Lumbrera mi camino. Entonces, es la que me guía, es la que me marca el camino, es la que me dice por dónde debo y por dónde no debo, o qué debo hacer y qué no. Pero si no está ese fundamento en mi vida, entonces, por eso es la tendencia a desviarme, por eso es la tendencia a caer y a recaer en las situaciones. ¿Por qué? Porque si hay palabra en mí, eso me fundamenta, eso me fortalece, la palabra me confronta todos los días y me lleva a un cambio. Si yo no tengo eso en mí, entonces, ¿qué hay dentro de mí? Entonces, tenemos que analizar estas cosas y, como dice el pastor, no recibir la palabra con el alma, sino en el espíritu, y procesarlo ahí. ¿Por qué? Porque si lo recibo almáticamente, puedo decir, hoy estoy en victoria y póngame el gigante al frente, pero mañana puedo estar 180 grados a la inversa. Entonces, puedo estar deprimido, puedo estar con una actitud de derrotado, no puedo estar en eso. No puedo estar en eso. Y cuando estoy en esa fluctuancia, es cuando tomo malas decisiones, es cuando abro puertas al enemigo, es cuando esas situaciones que no tienen que venir, esos antidiseños, vienen a mi vida y se activan y empiezan a tomar los derechos legales sobre mi vida y sobre mis generaciones. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tomar decisiones y mantenerme firme, ser valiente, como le decía Moisés a Josué, y se lo dijo el Señor también. Esfuérzate y sé valiente. Y el ser valiente no es tener falta de temor. No, puedo tener temor a las situaciones, pero me mantengo, pero sigo caminando, pero me enfrento. No importa lo que me cueste. Pero no podemos estar en esa fluctuancia y desviándonos como ha sido la tendencia del pueblo de Dios desde el principio. Nos desviamos, empezamos a buscar becerros, empezamos a crearnos los becerros para adorar, para que nos solucionen, para que nos ayuden, habiendo un Padre en los cielos que desde el principio pensó en nosotros, que desde el principio Él estableció una vida de victoria, una vida de bendición para nosotros. Pero ¿qué pasa? Mucho pueblo de Dios no vive eso, no lo vive. ¿Por qué? Si ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario esa victoria para nosotros. ¿Por qué? Y yo quiero que hoy te hagas esa pregunta ahí donde tú estás. ¿Por qué no vivimos como pueblo de Dios? Yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, puedo servir en la iglesia, pero ¿por qué no vivo una vida de victoria? ¿Por qué no vivo una vida de bendición plena? ¿Por qué siempre me desvío? ¿Por qué siempre tiendo a caer? ¿Por qué siempre pasa esta situación? ¿Qué falta en mi vida? Y es una pregunta que tienes que hacerte hoy, ahí donde tú estás. Hazte esa pregunta y tal vez no tengas respuesta, pero hazte la pregunta hoy. Qué importante esto. Esa pregunta tienes que hacerla. Tienes que tomar decisiones en tu vida. Amén. Escucha esto. Paternidad es legalidad para conquistar. Lo vemos en Josué, pero también lo vemos en Jueces. Jueces, yo podría, en una forma muy personal, yo podría identificar a Jueces como el libro de la orfandad. El libro de las consecuencias de la orfandad. Ahora escucha esto, es que Dios es impresionante. Escucha esto, porque dice la palabra que cuando el pueblo sucumbía por la orfandad, Dios vuelve a levantar
un padre. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel. Acompáñanos por favor a Primera de Samuel, capítulo 3, versos 3 y 4. ¿Sí? Dice la palabra de esta forma en Primera de Samuel 3, 3 y 4. Pero aún no se había apagado la lámpara de Dios. Y estando Samuel acostado en la casa de Yahweh, en la cual estaba el arca de Dios, Yahweh llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Dios llama, oiga esto, Dios no llama a un hombre adulto. Dios no llama a un hombre preparado. Dios no busca a una persona que esté impregnada de escuela vieja. Dios no llama a una persona con conocimientos avanzados en Biblia, con doctorados en Biblia. ¿A quién llamó Dios? A un niño que no entendía ni sabía quién lo estaba llamando. Un niño. Un niño. Oiga. Jovencito. Wow, tienes que entender esto. Es que a Dios no le impresiona mi grado teológico, ni mi universidad de donde me gradué, ni a Dios no le impresiona nada de eso. Dice que pone los ojos en un niño. Sí. Un niño que su madre a los 4 años de edad lo deja en el templo. Oiga esto, lo deja en el templo, pues el tabernáculo, en manos de un hombre llamado Elí, que es el sumo sacerdote del pueblo en ese momento específico. Se lo entrega a Elí y le dice: Elí, aquí está el niño, es una promesa. Yo le dije al Señor que si me daba un hijo, recuerdes, Ana es la mamá de Samuel. Ajá. Si tú me das un hijo, yo te lo entrego, para que tú lo eduques. Cumplió la promesa, la parte del pacto que ella había hecho con Dios. Claro. Y lo llevó ahí porque ella tenía la palabra profética. Entonces fue y entregó a su hijo. No me imagino yo ir a entregar a Julián de 4 años al templo, ir a dejarlo al templo y decirle al pastor, pastor, tenga, aquí le dejo a mi hijo. Y poder verlo solo una vez por año. No. Una vez cada año. Muy valiente, Ana. No. Y ella llega y lo entrega. Y a ese niño, escucha esto, a ese niño, Dios le deposita el diseño de la paternidad. Amén. Porque es que a veces creemos que solo nosotros los adultos, solo nosotros los que sabemos, los que hemos pasado por donde asustan, dicen algunos. No se deje impresionar por esas cosas. Hay un montón de huérfanos que han pasado por donde asustan, pero no cuentan cómo han salido de ahí. Pasar es muy fácil, más cuando se pasa en carrera. Pero cuando pasamos y conquistamos, aprendemos que de eso no hacemos alarde. Esas son victorias propias, personales, y esas victorias se callan, porque son las que forman el carácter. Amén. Y una persona, escuche bien, con carácter es de pocas palabras. Porque en la abundancia de palabras hay pecado, dice la palabra. Así es que hay que cuidar esa lengua. Hay que cuidar esa lengua. Muchos dicen, es que Dios y yo, Dios y yo. No. Mejor póngale un zipper a esa lengua. Hable menos, queremos ver más. Que sea Dios el que hable por ti. Que sea el Señor el que lo haga. Dice la palabra que Dios llama a Samuel antes de que la lámpara de Dios se apague. ¿Qué significa eso? La lámpara de Dios. La lámpara era Elí. La lámpara era Elí. Escucha esto. El Padre Celestial está comparando la paternidad con una lámpara. Quiere decir que Elí, claro, usted me dirá si ya conoce la historia, que Elí no era un buen padre. Hemos hablado muchas veces, todavía hoy retocamos el tema de que la paternidad no siempre va a estar delegada sobre alguien que lo sabe asumir o que tiene la capacidad moral para asumirla. A la postre es el padre. Dios tenía un diseño con Samuel, pero el padre que tenía que enseñar a Samuel era Elí. Era el asignado para Samuel. No era el mejor, era el asignado. Recuerda esta palabra, no era el mejor, era el asignado. Cuando un padre es asignado, aunque no sea un buen padre, sigue siendo lámpara. Y sigue siendo autoridad y sigue siendo Claro. el que enseñe ese diseño de paternidad. Aunque Es el que lo porta. Sí.
aunque esté en una condición que tal vez a nosotros nos parezca que no está muy bien, y tal vez usted me dice, ay pastora, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Pero es el padre que Dios asignó. ¿Lo entendemos? No. Pero es el padre que Dios asignó. Y Señor, ¿y por qué me pusiste este padre a mí? Él sabrá por qué. Algo bueno tendrá que enseñarte. Y de lo tal vez no tan bueno que veas en él, también vas a aprender. ¿Para qué? Para no reproducirlo en tu vida. Porque Dios enseña a través del ejemplo, a través de todas las cosas. Lo bueno y lo malo para Dios es circunstancial. Son cosas de las que todos aprendemos. Nosotros hemos aprendido muy buenas cosas de nuestros padres, pero también hemos aprendido de las cosas malas que hacen y tomamos decisiones en función de eso. ¿Queremos llevar ese diseño o queremos modificarlo, cambiarlo, mejorarlo? Y ahí es donde entra el panorama del diseño. Ahora, escucha esto. Dice la palabra que Dios escoge a un niño llamado Samuel porque este niño debe ser instruido. ¿Dónde se instruye a un niño? En la casa de Dios. En casa. Y la casa estaba bajo la tutela, bajo el manto paterno de Elí. Bueno, y en este caso, el lugar número uno donde se educa a un niño, tanto en la parte secular, lo que son modales, cosas naturales, como la parte espiritual, es en la casa. La responsabilidad número uno es de los padres, no de la iglesia. La iglesia es un complemento. Correcto. Cuando Ana lleva a Samuel al templo, ya Samuel tiene 4 años. La Biblia habla de cuando lo destete, que Ana lo iba a destetar, lo iba a traer al templo. Ese tiempo, esa palabra de amamantar o de destetar, lo que quiere decir es ese tiempo de enseñanza. No es solamente de dar leche materna, no. Esos primeros años, mientras la mujer daba de mamar, mientras daba la leche materna a su hijo, lo enseñaba, ponía las bases, ponía los principios más importantes espiritualmente hablando, ponía los principios de la Torá en sus hijos. Los 5 primeros años de la vida de un niño son los más importantes, porque ahí es donde ponemos nosotros las bases de ellos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Ana dijo, estos 4 años, déjemelo a mí, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a fundamentar y luego lo llevo al templo. Entonces, ¿qué hizo Ana? Primero lo enseñó ella en su casa y luego lo lleva al templo para cumplir su parte del pacto, ¿verdad? Entonces, hay que dejar eso claro, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que en la iglesia los enseñen, para eso hay escuela dominical. No. La educación espiritual, los fundamentos y los principios son los padres los llamados a hacerlo en su casa, con sus hijos. Por eso, hoy escuchaba algo, por eso es tan importante el tiempo de altar familiar. Es fundamental hoy que estamos en este tiempo de encerrona, de cuarentena. Era el tiempo, y cuando empezamos en marzo, esta encerrona, yo les hablaba de esto, de ese tiempo de altar, de ese tiempo de poner esos fundamentos, de ese tiempo de estar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es importantísimo, es necesario hoy. Y vamos a tener que seguirlo haciendo. Es necesario. Entonces, el número uno, el trabajo principal es en casa. La iglesia complementa. Y Ana hizo ese trabajo principal, ese trabajo primordial. Lo enseñó ella y luego se lo llevó a Elí y se lo entregó para que Elí siguiera enseñando e instruyendo a su hijo. Qué importante el trabajo de un padre en la reproducción de sus hijos. Amén. Desde pequeños. Dice en el versículo 1 que la palabra era escasa en ese tiempo. La palabra era escasa. ¿Qué significa eso? No había profecía, profecía externa. ¿Qué es profecía externa? Cuando un profeta se levanta y da una declaración de la palabra de Dios hacia el pueblo. Eso es profecía externa. No había quien lo hiciera. Entonces Dios ve en Samuel y coloca el diseño en él.
El problema es que Samuel no estaba formado todavía. Y un profeta debe estar formado. Entonces, ¿qué hace Dios? Samuel nace con el diseño, pero necesita formación, por eso tiene que ser llevado a la casa. Y es formado, porque Samuel se va a convertir en profeta, en padre, y va a cerrar el círculo de los jueces. Es el último juez y el inicio de una restauración del diseño de la paternidad en Israel, que más adelante otra persona lo va a asumir. No vamos a decir quién es, pero más adelante alguien lo va a asumir, porque Israel cae de nuevo en la orfandad. ¿Y quién te forma? Un padre. Solamente un padre. Ahora, escucha esto. Samuel tenía la palabra que le daba dirección, pero necesitaba un padre que le enseñara a escuchar la voz de Dios. Oiga esto, agárrese duro ahí donde usted está sentado. Hay muchas personas hoy que oyen voces y dicen, yo soy profeta. Y yo no estoy poniendo en duda eso. Yo no puedo poner en duda el llamado de nadie. Pero es que por sus frutos se conocerán las personas. Amén. Y los dones. Amén. Yo no puedo soltar una palabra profética si yo no he sido formado para eso. El problema es que hoy la orfandad me hace creer que yo no necesito formación de nadie. El que me forma es Dios. El que me forma es el Espíritu Santo en la intimidad. Tenga cuidado, porque esa posición se llama orfandad. Porque todos necesitamos un padre. Samuel tenía el diseño, y déjeme decirle, yo creo que pocos profetas en este planeta tienen la formación o el llamado de la magnitud que lo tuvo Samuel. Y aún así Samuel necesitaba formación. Y es que eso que dices es muy cierto, pastor. Es muy fácil decir, soy profeta, porque tal vez alguien me lo dijo, porque tal vez tengo sueños, porque tal vez Dios me usó en algún momento para dar una palabra profética y se cumplió. Por X o Y razones puedo decir soy profeta. Pero yo necesito ser formado, ¿por qué? Porque yo no sé la voz que estoy escuchando. Si yo no aprendo a discernir la voz que escucho, puedo desviarme. Claro. Puedo convertirme más bien en un arma del infierno para traer error, destrucción, confusión y montones de cosas más. Muerte, puedo activar muerte. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aprender a discernir las voces que a mí me hablan. Y nosotros hemos aprendido que hay fuentes, hay diferentes fuentes de donde provienen esas voces. Puede ser una fuente humana, puede ser una fuente angelical, puede ser muchas fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aprender a discernir si esa voz que yo estoy escuchando viene de Dios, viene del infierno, o soy yo misma creando esa voz, creyendo yo que Dios me está hablando. Entonces, ahí es donde yo necesito un padre, una madre que a mí me guíen y me digan, esto sí, esto no, te falta aquí, te falta allá, aquí vas muy bien, sigue así. Pero yo necesito un padre formador en mi vida que me ayude y me enseñe a discernir esa voz que a mí me habla, porque si no, puedo convertirme en un monstruo, puedo convertirme en un fenómeno espiritual. Esto es impresionante. Puedo tener un diseño de Dios, pero si no soy bien encaminada, bien llevada, puedo convertirme en un fenómeno. Escucha esto. Hay pastores, huérfanos, que lideran sus iglesias porque no les brindan cobertura. Las lideran bajo mantos de orfandad y no permiten la enseñanza. Han sido presa de la soberbia y la arrogancia y no permiten, no tienen un espíritu enseñable, no son hijos y cometen errores. Cometen errores, dañan personas. Claro. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Nosotros, y ojalá si algún pastor nos está viendo, nos está mirando, en algún momento llega a ver esta enseñanza, es necesaria la paternidad. Y el hecho de que nosotros estemos en una posición espiritual
sobre una iglesia, con la responsabilidad de guiar una iglesia, porque no es más que una responsabilidad y muy grande, porque tenemos almas en nuestras manos, o las llevamos al cielo o las mandamos al infierno. Entonces, en nuestra vida nosotros cargamos una responsabilidad muy grande y tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, con la intención del corazón con la que nosotros hacemos las cosas, porque podemos o restaurar y levantar y edificar, o destruir y matar. Así es. Entonces, y decir, es que Dios me dijo que lo dijera, o Dios me dijo que lo hiciera. Cuidado, cuidado, porque Dios no daña. Dios, el Padre, siempre nos llama a vida, siempre nos llama a bendición, siempre nos llama a restauración, a sanidad. Así es. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque nosotros podemos decir, es que fue una inquietud de Dios, es que el Espíritu Santo me dijo que... No, cuidado, porque podemos estar disfrazando nuestras emociones dañadas. Así es. Y diciendo que fue Dios, que es el Espíritu Santo, que es que yo sentí de Dios. Cuidado con esas cosas. Es que yo oí una voz que me dijo, cuidado con esas cosas, porque puede ser muy dañino, y el problema es que dañamos en dos direcciones. Dañamos al prójimo y nos dañamos nosotros. Así es, efecto colateral. Ten cuidado con las voces que estás oyendo. Amén. Porque puede ser, como acaba de decir la pastora, tus emociones hablando y tú creyendo que es el Espíritu Santo. Ten cuidado, porque el Espíritu Santo nunca nos va a llevar al error. Amén. Siempre nos va a llevar Amén. a la verdad y nos va a llevar a la palabra. Amén. Amén. Ojo a esto. Dice la palabra entonces que Samuel tenía el diseño. ¿Sí? Ok, Samuel tiene el diseño de la profecía, pero necesita ser enseñado. ¿Enseñado por quién? Por un padre. ¿Cuál es la función de Elí en este caso particular? Enseñarle a Samuel a discernir. Escuche esto. A discernir, a identificar la voz de Dios. Dice la palabra que estando Samuel acostado al lado del arca, no vamos a profundizar ahí, solo le cuento la historia. Dice que estando a los pies del arca, escucha que lo llaman por su nombre, Samuel. Ok, Samuel se levanta. ¿Y a dónde va Samuel? ¿A dónde se dirige Samuel cuando se levanta? ¿Dónde está Elí? ¿Dónde está Elí? ¿Dónde está su padre? Porque cuando alguien llama a un hijo, el hijo se dirige a donde está su padre. Samuel tenía claro el diseño de la paternidad. Ahora usted me dirá, pero es que era un niño. No, por favor, no trate de justificar las cosas. Samuel era un niño sabio, entendido en las cosas. Sus padres le habían enseñado bien. Ana le había enseñado bien. Amén. Cuando él llega a los brazos de Elí, él ya va con una enseñanza. Obediencia al padre. Desde ahora Elí será tu padre y lo obedecerás. ¿Para dónde agarra Samuel cuando oye la voz? Para donde su padre. Un hijo rebelde se va para cualquier otro lugar. Escuche esto. Nadie en ningún lugar que te llame tiene la capacidad y la decisión de pasar por encima de un padre. Y algo que hay que dejar bien claro y establecido hoy. Cuando Dios llama a Samuel, no lo llama afuera, lo llama en la casa donde está su padre. Dios lo pudo haber llamado a él cuando tenía menos de 4 años y estaba con su mamá, pero no. Dios lo llama a él, y Dios va a llamar a todo hijo y lo va a establecer en el diseño y le va a dar la dirección en la casa donde esté su padre. Oiga esto. Dios nunca va a hablar a espaldas del Padre. ¿Sí? Dios siempre habla, el Padre Celestial siempre habla cuando el Padre espiritual, el Padre de la casa está presente. Y eso es algo muy claro que hay que dejar establecido hoy. Yo puedo ir, y ha pasado, que a veces llegan a la iglesia a visitar pastores, profetas, evangelistas, el que sea que llegue, y empieza a soltar palabra profética.
Y eso es peligrosísimo si no hay autorización del padre de la casa. Toda palabra profética que uno reciba debe estar el padre de la casa presente. ¿Por qué? Porque el padre es quien me conoce. Así es. El padre sabe qué sí y qué no de esa palabra profética. Porque el Padre conoce mi carácter, porque el Padre conoce mi conducta, porque el Padre conoce mi proceder día a día. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Dios es legal en todo y Dios es ordenado. Dios nunca te va a dar una palabra profética a espaldas de tu Padre espiritual. El Padre va a estar presente. Y Dios buscó a Samuel y lo llamó en la casa donde estaba el Padre presente. Ha pasado, pastor, historias de historias, que a veces ha venido ahí un fulano de tal, de algún país, algún famoso de la farándula evangélica, y los cristianos a veces tenemos comezón de oír, y nos damos cuenta que viene un famoso, o alguien muy usado y muy ungido, y yo quiero ir a escucharlo. Y resulta que me voy a veces sin permiso del pastor, ¿verdad? Sin permiso de mi padre espiritual, me voy a ese lugar donde está ese fulano de tal o esa fulana. Y esa fulana o ese fulano empieza a soltar palabra y me da una palabra a mí. Dios puede tener para mí llamado y posición y diseño, sí, pero Dios es ordenado. Han habido situaciones en las iglesias que ha llegado alguien a visitar la iglesia y se le ocurre que tiene que dar una palabra profética a una pareja, a X persona, y sin autorización del padre de la casa le suelta la palabra. A veces hasta los ungen. Tal vez tiene un llamado X, pastor, profeta, lo que sea, y esa persona llegó a la casa, irrumpió, pasó por encima de la autoridad de la casa y unge a una persona y lo establece como profeta, como pastor, como apóstol, como lo que sea, sin haberle pedido permiso al padre de la casa. Eso no se hace. Perdón, y cuando un hijo dice, ¿y por qué yo tengo que pedirle permiso al pastor si el llamado me lo está dando Dios? Así es como habla el huérfano. Hay orden, tiene que haber orden, tiene que haber sujeción. Tiene que haber, y ese es el principio de honra. La honra va acompañada de lealtad, apréndase esto. La honra va acompañada de lealtad. Yo puedo tener un llamado, y puedo tener un llamado más fuerte que mi padre espiritual, que el padre de la casa. Y gloria a Dios por eso. Pero yo debo esperar el momento y el tiempo. Así es. Y si alguien quiere venir a darme una palabra profética, mi padre tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque él tiene que pesar esa palabra y él tiene que decir si es el tiempo o no es el tiempo. ¿Estás listo o no? Tienes que esperar, guarda esa palabra porque todavía no estás listo. Y yo debo ser lo suficientemente madura para decir, está bien papá, lo guardo, lo recibo y sigo caminando a tu lado, esperando el tiempo. Pero a veces nos aventuramos, nos adelantamos y por esa comezón de oír, andamos oyendo lo que no tenemos que oír y caminando por donde no tenemos que caminar. Entonces, tenemos que aprender. Una palabra, voy donde mi padre. Recibí esta palabra, me dijeron esto, soñé esto. ¿Por qué? Porque uno evalúa. Y no es que todos lo sepamos, y no es que seamos infalibles, pero nosotros conocemos el corazón de nuestros hijos. Entonces, y sabemos qué tanto han crecido, en qué todavía no, y nosotros vamos viendo tiempos. Así es. Entonces, es un orden que debe de haber. ¿Por qué? Precisamente para caminar dentro del diseño y no torcernos, ni tampoco salirnos. Esa es la razón. Escucha esto. No importa las voces que escuches, ni el lugar donde las escuches. Todo lo que tú oigas, debes conectarlo con un padre. Amén. Porque el padre es el que te va a dar dirección. Amén.
Cuando Dios llama a Samuel, Samuel corre y conecta la voz que está escuchando con Elí. A la tercera vez, a Elí se le abre el entendimiento espiritual. Seguro estaba dormido Elí. Era un hombre entrado en años, estaba cansado, tenía muchas cosas encima. Y cuando entiende, porque escucha esto, Samuel y Elí eran los únicos que estaban en ese lugar, en ese momento. Amén. No había nadie más. Entonces, si el que estaba hablando no era Elí, ¿quién más era? Y es que pasa algo. Samuel se va donde Elí porque era la única voz que él conocía. No había otra. Entonces, cuando él escuchaba Samuel, Samuel, él decía, me está llamando mi padre, voy a ver qué quiere. Era la única voz que él conocía, la voz de Elí. Entonces era su reacción natural, Correcto, correr a donde estaba el padre. correcto. Samuel llega la tercera vez y Elí, al entender lo que está pasando, le dice, no Samuel, no soy yo, es Dios el que te está hablando. La próxima vez que venga esa voz y tú la escuches, ya no tienes que venir donde estoy yo. Ahora dile, heme aquí, Señor, Amén. habla, que tu siervo oye. El padre te enseña. El Padre te enseña a distinguir la voz. Samuel no sabía que era la voz de Dios porque nunca la había escuchado. No la conocía. Nunca la había escuchado. Entonces el Padre te enseña. Ahora, por favor, comprende esto. Estamos hablando de un Padre real, no estamos hablando de un liderazgo, no estamos hablando de alguien que lleva a la iglesia como que si fuera una carreta que hay que jalar para llevar o llegar a un destino. De cualquier hijo de vecino o de camino, Sí. dice un maestro por ahí, dice cualquier hijo de camino que se le ocurrió empezar a predicar o a enseñar. Así no funciona. Estamos hablando de un diseño de casa donde hay Padre. Amén. Un padre que está conectado. Mira, un padre no tiene problema con que sus hijos vayan más allá que él. Amén. Es el diseño natural. Es el diseño. Pero el antidiseño es un liderazgo enfermo, llevado por un huérfano, que solo quiere crecer él. Y que si no crezco yo, no crece nadie. Ajá. Y si no avanzo yo, no avanza nadie. Porque en este lugar solo yo oigo la voz de Dios. Porque en este lugar solo a mí me habla Dios. Peligroso es eso. Oh, porque cualquier voz puede ser Dios. Es que cuando sucede eso, pastor, no hay diseño de paternidad. Para porque nada. el diseño de paternidad se reproduce. Enseñamos a nuestros hijos a caminar, los posicionamos, los activamos. Ese es el diseño Claro. de paternidad. Cuando solamente el líder de ese lugar es el que escucha a Dios, es el que da la palabra profética, es el que dice que recibió de Dios y nadie más lo hace, eso es sumamente peligroso. Quiere decir que ahí no hay diseño de paternidad. ¿Por qué? Porque hay que reproducirse y permitir ese crecimiento a los hijos. Qué lindo. Escucha esto. Cuando escuchamos la voz de un padre en la tierra, esa voz será siempre la voz del Padre de los cielos, porque están conectadas. Amén. Por eso necesitamos estar conectados a un Padre en la tierra que nos dará los secretos que el Padre de los cielos determinó para mí. La voz de un Padre en la tierra está conectada a la voz de un Padre en los cielos. ¿Qué diseño más hermoso? Paternidad, sana paternidad. Conexión de las voces. Por eso es que yo tengo destino. Porque a través de la voz de un padre yo puedo ser conectado con ese destino y con ese propósito. Si nos quedamos en Samuel, duramos unas cuantas semanas más. Necesitamos avanzar. Acompáñenos, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a los versos 17 y 18 porque vamos a avanzar en la palabra. Dice así la escritura. E Isaí dijo a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y corre. Llévaselo a tus hermanos en el campamento, juntamente con estos 10 quesos de leche para el jefe de 1000, y comprueba si tus hermanos están bien, y toma prenda de ellos. David es un hombre que ha sido ungido por Samuel. Ya Samuel es un anciano.
un hombre entrado en años, maduro, sabe y conoce su oficio y lo hace bien. Es la voz de Dios para el pueblo. Y Dios le dice, ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos. Recuerde, lo vimos la lección anterior. No le dijo a quién y no le dijo cómo reconocerlo. El padre a veces es así con nosotros. Tiene un sentido del humor un poquito seco, extraño, ¿verdad? Para con nosotros. Nos da una dirección, pero no nos da todas las señales en esa dirección. Para eso necesitamos el Padre. El Padre es, por decirlo así, el decodificador de esos secretos de Dios. El Padre es el que nos pone la pausa. A veces recibimos una palabra y queremos correr con ella. Y el Padre nos dice, tranquilo, despacio. No, pero es que yo quiero avanzar. Tranquilo, hágale caso a la voz de la experiencia. Hágale caso a la voz de la paternidad. Y vas a ver que llevas fruto. Al final vas a encontrar fruto. Dice la palabra entonces que David, aún siendo ungido, David legalmente era rey. Porque ya había sido ungido. Quiere decir que Israel tenía dos reyes. Yo no sé si usted lo ha notado, si lo ha pensado. David era rey y Saúl era rey. Uno era rey en el ejercicio, el otro era rey en la unción. Si David quisiera, David se levanta contra Saúl, promueve una rebelión. De todas formas, Saúl no estaba como muy bien con el pueblo, que digamos. Hace un golpe de estado. Por supuesto. Hace un quiebre en el gobierno, un deterioro del principio divino y puede asumir el poder. Pero David, contrario a Saúl, era un hombre que vivía en paternidad, sabía y conocía lo que esto significa, porque dice que David, aún siendo ungido rey, está atendiendo los negocios del padre. Está en el campo con las ovejas. A David no se le subieron los humos. Ay, es que ya a mí me ungieron profeta. Ya, qué pena. Yo ya no hago lo que me pides. David le seguía sirviendo a su padre. Seguía en la casa sirviendo como siempre. Lo que este versículo 17 y 18 de 1 Samuel 17 nos dice es que David era obediente a su padre aún cuando su posición era mayor que la de su padre. Él era el rey. Pero él entendía que no era su tiempo todavía. Es que ahí es donde está el principio. David sabía que estaba ungido, pero también sabía que no había sido entrenado, no había llegado su hora, no había llegado su momento. Entonces, ¿qué hacía? Seguía obedeciendo a su padre. Debía ser entrenado. Y el proceso de David fue muy duro. Fue muy duro. Pero fue el proceso que le valió tener un corazón como el corazón de Dios. Amén. Ahora dice la palabra entonces que David obedece la asignación del padre. Isaí le da una asignación a David. Ve y busca a tus hermanos. Encuéntralos. Y una vez que los encuentres, les das esta comida que llevas y recoges una prenda de ellos para saber que ellos están vivos. Esto tiene muchas connotaciones, pero solamente te voy a dar una. En el Israel antiguo, la prenda tenía que ver con una condición legal. Cuando los hijos de Isaí, los hermanos de David, salen a la guerra, ellos saben que se van, pero no saben si regresan. Sus esposas quedan en casa de Isaí, pero puede pasar una semana, un mes o hasta más sin que los hijos vuelvan, los esposos de ellas vuelvan a casa. Cuando David es enviado por Isaí, va con una encomienda específica, no solamente que le lleve comida, sino que traiga una prenda de ellos, porque esa prenda significaba en el antiguo Israel que sus hijas o las esposas de estos hombres tenían todavía el compromiso matrimonial activo. O sea, no había muerto su esposo. Si David llegaba al campamento y de todos sus hermanos no traía prendas, significaba que ellos habían fallecido. Entonces, eso les daba derecho legal a las esposas, para volverse a casar. Lo que Isaí está haciendo es asegurándose legalmente el proceder con las muchachas que están en su casa. Entonces, por eso él dice, y toma prenda de ellos. No es para saber dónde están, es para saber qué hacer con las muchachas que quedaron en casa. Y David va obediente.
Y si tú lees más adelante, dice la palabra que en todo lo que Isaí enviaba a David, David iba. David no se movía solo. Hijo, escucha esto. David no se movía solo. David no hacía lo que quería. David se movía por la voz del Padre. Y todo le iba bien. Iba donde el padre lo enviaba y se limitaba a eso. Nada más. Esto es una obediencia a ciegas. Sí. Y a veces esta frase es la que nos choca a nosotros. Porque ¿cómo yo voy a obedecer ciegamente a un padre espiritual? Es lo que la palabra nos enseña. David iba donde el padre lo mandaba. David hacía lo que el padre le decía que hiciera. Aún como dice el pastor, siendo ya ungido rey de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender eso. Yo llego hasta donde mi padre me permite a mí llegar. Hago lo que mi padre me permite a mí hacer. Y como decías ahora, a veces queremos hacer más. A veces queremos, nos vemos impulsados por una palabra, por un sentir. Y yo quiero hacerlo, y es que quiero hacerlo ya, y es que necesito hacerlo ya porque es que sí. Y no. Muchas veces no debe ser así. Si a mí mi padre espiritual me dice, no, yo tengo que aprender a obedecer, como le decimos a Julián, con la mejor actitud. Con la mejor actitud. Sin refunfuñar, sin reclamar internamente, sin que entre esa rebeldía pasiva en mí que es tan peligrosa. Porque entonces no me dejan hacer esto, entonces está bien, pero tampoco hago lo que sí me permiten hacer. Eso es rebeldía pasiva. No hago una cosa pero tampoco hago otra, y esa es peligrosísima. Y si yo soy hijo, yo aprendo a obedecer y a respetar los límites que mi padre me pone y establece, y él sabe por qué y él sabe para qué también. Entonces no pregunto, hago, camino, avanzo o doy un paso atrás si es necesario hacerlo. Pero yo sé que en esa obediencia hay bendición para mí. Así es. Y era lo que David entendía. Él era rey, ya ungido, pero en la obediencia a su padre había bendición para él. Escucha, Isaí no sabía que al enviar a David a buscar a sus hermanos, estaba direccionando a David hacia su asignación divina. Cuando Isaí llama a David y le dice, ve a buscar a tus hermanos y trae prenda, él está pensando en su problema y en su asignación, lo que él está pidiendo a David que haga. Pero cuando David llega a ese lugar, se encuentra con un gigante, se encuentra con una asignación de Dios y se encuentra con el inicio de un destino de Dios, porque a partir de ese momento David pasa a vivir a palacio. Fue promocionado. Es que esa es la palabra. Isaí no se da cuenta que al enviar a David a esa asignación, está dando el arranque para la promoción de David. Un padre está para enviar a su hijo a una asignación, a la asignación y al destino que Dios ha trazado para él. Pero para que ese destino llegue, tiene que haber obediencia, porque David tampoco lo sabía. ¿Qué se iba a imaginar ese muchacho que iba a encontrarse con un gigante? Y mucho menos que iba a pelear con él y que lo iba a vencer. ¿Qué se iba a imaginar? Voy a adelantarme en la historia. Que ese muchacho que fue enviado a ese lugar con otra asignación, pero que Dios lo tenía bajo un diseño trazado, se iba a terminar emparentando con el rey de Israel. Y su destino a partir de ese encuentro iba a ser distinto, porque un padre envía a una asignación, pero esa asignación puede ser la asignación del Padre Celestial hacia esa persona que se activa a través del diseño de la obediencia. Escuche esto, por favor. David fue ungido en la casa de su padre. David no fue ungido en la casa de un vecino, ni en la casa de un amigo. Su padre estaba presente en el momento del ungimiento de David. Sus hermanos estaban presentes en el momento del ungimiento de David. Escuche, porque quiero llamar su atención.
Hay muchas personas que en vez de estar en la casa del Padre, andan buscando casas, andan buscando mantos, como si se les hubiera perdido. Y es en otros lugares donde vienen ungimientos, que lo que inician es un deterioro en la vida de esa persona. Porque ungir a alguien es muy fácil, pero darle enseñanza, seguimiento y propósito, eso es lo complicado. Eso lo hace un padre. Claro, el diseño de Dios, por favor escucha esto y abre tu entendimiento a esto. El diseño de Dios establece que el ungimiento de un hijo se hace en la casa del Padre, en presencia del Padre, porque esa es la forma correcta. ¿Sabes por qué? Porque entonces después del ungimiento viene el proceso, la formación. Y la formación, el único que la puede dar es un padre, alguien que te conoce. Es muy fácil que a uno en un lugar X lo unjan y llegue uno ungido a la casa del Padre. Papá, vieras que me ungieron pastor. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Es que... ¿dónde fuiste que nadie... Tú no me dijiste que ibas para una iglesia, para un retiro, un convivio? ¿A dónde andabas? No, papá, pero es de Dios, porque la persona que lo hizo es de Dios. Es poderoso el ministerio. Es poderosísimo, papá, es poderosísimo. ¿Y quién es esa persona? ¿Por qué no habla conmigo? Bueno, vea, papá, no discutamos. El tema es que yo ahora yo soy pastor, porque Dios me llamó pastor. Ah, ok. Y te voy a hacer una pregunta, ya que tú eres pastor. ¿Cuándo vas a comenzar a leer la Biblia? Wow. ¿Cuándo vas a comenzar a orar? Ah, no, pastor, vamos despacio. O sea, yo lo que quiero es que usted me enseñe. No, yo no tengo por qué enseñar. Busca a aquel que te ungió, que se apoderó de tu identidad de hijo, y pídele que te enseñe. Esto hace temblar los pies de muchos y hace que muchos fundamentos se estremezcan. Pero un hijo es ungido en la casa de un padre. Cuando un hijo es ungido en la casa de otro, ese otro debe convertirse en el padre. Porque si no pudo sostenerse en la casa del padre, tampoco va a recibir la enseñanza de la casa de ese padre. Porque el carácter es lo primero que se empieza a formar. Es muy fácil, pastora, es muy sencillo. ¿Quieres aprender Biblia? Puedes ir a un instituto, puedes meterte a internet, puedes buscar estudios. Es más, ¿sabes qué es lo más sencillo del mundo? Busca las prédicas ya hechas y comienza a enseñarlas. ¿Pero qué es lo difícil? Cuando un padre te dice, ¿qué estás enseñando? ¿De dónde sacaste esta revelación? ¿Quién es el maestro que estás escuchando? Eso es lo complicado. Cuando tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo. Te das cuenta que eres hijo. Cuando alguien te quiere ungir, porque no hay que ser muy exagerado en esto. No es que no podemos visitar a otro lugar, por muchas razones. Un amigo nos invita, o qué sé yo, tantas otras opciones. Y estando en ese lugar, puede venir palabra de Dios. Pastores, ¿qué puede pasar? Tal vez te fuiste de vacaciones lejos, y este fin de semana no vas a estar en casa de papá. Pero entonces visitaste otra iglesia, porque quieres congregarte, porque estás apasionado. Y en ese lugar puedes recibir la palabra. Y hay quien te dice, mira, Dios tiene este diseño para ti. Pero un hijo, ¿sabe qué hace un hijo? Regresa a casa de su padre. Papá, viera lo que me pasó. Papá, un profeta, un hombre X, me dijo esto y esto y esto. ¿Qué piensas al respecto? ¿Notas la diferencia? ¿Notas el cambio? Porque ¿sabes qué? El padre conoce el corazón de los hijos. No, y en este caso, eso que dices es muy cierto. Yo soy una que, bueno, aquí está mi esposo y no me deja mentir. Yo a algunos lugares los visito. En fechas específicas al año voy a congresos, sobre todo de mujeres, porque yo sé que en ese lugar Dios tiene una palabra para mí, pero ya yo voy con esa expectativa o con ese sentir de que Dios tiene una palabra para mí en ese lugar. Pero igual yo vengo a mi casa y yo le digo a mi esposo, pasó esto y esto y esto, me dijeron esto, o recibí de Dios esto en ese lugar, pero me quedo en casa caminando con él. No me voy a otro lugar buscando lo que no se me perdió.
Y conmigo van algunas de las mujeres, las que quieren y las que han aceptado la invitación, van conmigo a esas reuniones o a esos congresos. Y Dios les habla y Dios les da palabra y Dios... Pero ellas regresan a casa conmigo y siguen caminando conmigo o con nosotros, siendo hijas, limitándose en obediencia a lo que establecemos nosotros, porque eso es entender el diseño de paternidad. Entonces, sí, yo puedo ir y visitar y Dios me va a hablar y Dios me va a dar algo nuevo, pero yo tengo casa, yo sé a dónde tengo que regresar. Yo tengo mi casa, tengo mi lugar de unción, tengo mi lugar de asignación, tengo mi lugar donde soy enseñada y ese lugar es donde yo regreso. Pero siempre bajo el marco de la obediencia y la comunicación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que comunicar a dónde andamos y qué estamos haciendo y para qué vamos. Porque estas cosas son peligrosas si se manejan en lo secreto, en lo oscuro. Entonces, ahí es donde esta es la parte que muchas veces no nos gusta. ¿Por qué me tienen que decir a mí eso? ¿Por qué yo tengo que pedir permiso? ¿Por qué yo tengo que informar? ¿Por qué yo tengo que... Si yo soy libre, si yo no soy esclavo, yo no soy... ¿Verdad? Y sacamos la canción. Y no es así. No es así. Es el principio de honra que va acompañado de lealtad. Voy a poner este ejemplo. ¿Qué harías tú si tu hijo adolescente simplemente sale de tu casa a la hora que quiere, cuando quiere, con quien quiere y tú no te das cuenta? Y regresa a la hora que quiere. Se fue a las 3 de la tarde, no sabes para dónde. Se montó en un vehículo, no sabes con quién. Y regresó a las 3 de la mañana. O más temprano, a las 5 con pan. ¿Qué piensas tú de ese hijo? Ah, no hay problema. No hay problema. Él es libre de moverse como él quiera. Yo confío en él. Sí, claro, yo confío en él. Si en lo natural nosotros aplicamos el diseño de paternidad sobre nuestros hijos y no les permitimos hacer esas cosas, ¿por qué nosotros como padres espirituales tenemos que permitir que nuestros hijos espirituales hagan lo que quieren, cuando quieren, porque quieren? Es el mismo diseño. Aquí no hay cambios. Aquí no es que eso no aplica conmigo. Si esto no aplica contigo es porque tú no eres hijo. Porque con los hijos sí aplica. Amén. ¿Ok? Amén. Vamos más adelante. Pastor, ¿qué vamos a hacer? No terminar. ¿Vamos a terminar? Sí, claro. Bueno. Ya estamos. Es que el tema está riquísimo. Yo sé que el tiempo avanza, pero hay cosas que no podemos cortar. Ok, está bien. Escucha esto. Está bien, seguimos. Seguimos. Primera de Samuel 17, pero quiero que esta vez vayamos a los versos 55 y 58 para darte este diseño. Dice la palabra de esta forma. Cuando Saúl vio a David que salió a encontrarse con el filisteo, había dicho a Abner, capitán del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este muchacho? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: averigua tú de quién es hijo ese muchacho. Y al volver David de matar al filisteo, hablando de Goliat, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y le preguntó Saúl: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Bet-Lehem. Escucha esto. Cuando David se enfrenta a Goliat y David vence a Goliat y lo mata, Saúl pregunta, no por David, sino por el padre de David. Aquí hay un principio. Saúl pregunta por el padre de David. ¿Sabes por qué? Escucha esto. Saúl había hecho una promesa. Aquel hombre que venza al filisteo emparentará conmigo. ¿Qué se hizo en su casa? Claro que no. Se iba a convertir en el pariente en primera línea de Saúl. Pero hay un principio aquí. ¿Por qué Saúl le pregunta a Abner, general de su ejército, por el padre de David? Porque él quería saber si David vivía bajo paternidad o era huérfano. Saúl no le iba a entregar su hija a un huérfano. Saúl no le iba a entregar su hija a una persona. Oye, esto es importante. No le iba a entregar el premio a una persona que no vivía en legalidad, porque paternidad es legalidad. Amén. Entonces, si David no tenía padre,
era ilegal. Espiritualmente hablando, actuaba en forma ilegal. Hay otra corriente y es la siguiente. Una de las promesas de Saúl fue que la persona que venciera al filisteo iba a dejar de pagar impuestos. Él y la casa de su padre. La casa de su padre. Escucha esta palabra que retumba. Él y la casa de su padre. Entonces, cuando él le dice a Abner quién es el padre de este hijo, está preguntando por, escucha esto, Ministerio de Hacienda trabajando doble turno. ¿Quién es el padre? Necesito saber si paga impuestos. Ajá. ¿Cómo está con el IVA? Porque yo no le voy a condonar una deuda o un pago de impuestos a alguien que nunca los ha pagado. Es que aquí aplica legalidad. Entonces, cuando David se ve ante Saúl y le dice, yo soy David, hijo de Isaí. Nunca le dice el siguiente rey. Nunca le dice el que te quitará el trono. El que se ganó el premio mayor. El que se ganó el premio mayor. Nunca le dice eso, le dice, yo soy David, hijo de Isaí, de Betlehem, de la casa de pan. Soy hijo de Isaí. David estaba claro en el diseño de la paternidad. Y cuando se presenta ante el rey a recibir su premio, se presenta como hijo. Porque todavía no había llegado el momento de convertirse en padre. Para Saúl era importante saber que si David tenía un padre y si él se sujetaba a esa casa de paternidad, porque podemos decir que tenemos padre, Pero vivir como queremos. pero vivir a la libre. Y Saúl necesitaba saber de qué semilla provenía David, si era buena o no tan buena, ¿verdad? Ya vimos el tema de la semilla, de qué simiente, de qué semilla venía, si realmente valía la pena como yerno o no, porque le iba a dar lo más preciado para un padre, su hija. Y en este caso, nosotros, los que tenemos hijas, pensamos en ese momento, cuando vayamos a entregar a nuestras hijas a un hombre, queremos que llene todas las cualidades que nosotros esperamos, porque queremos que nuestras hijas vivan bien. Y yo creo que Saúl, y lo mismo pasa cuando tenemos hijos varones, queremos una buena mujer para ellos. Claro. Y lo mismo pasaba con Saúl. Saúl quería saber si realmente este hombre que mató al gigante valía la pena para hacer la negociación que él había propuesto. Y Saúl aquí se la jugó todas. ¿Por qué? Porque no sabía si alguno de todo el ejército se iba a enfrentar al gigante y quién iba a ser. Si lo vencía, ¿quién iba a ser ese? Entonces, Saúl aquí fue un poco Arriesgado. si no por decir bastante, ¿verdad? Arriesgado, prometió cosas de mucho valor para ser entregadas, ¿verdad? Entonces, y topó con David, y David cumplía esas expectativas que Saúl tenía, era hijo de alguien, estaba legalmente obedeciendo su casa, era sujeto a su casa, porque ya lo vimos, David se sujetaba a su padre y era alguien que provenía de un linaje, de una estirpe, pues bien acomodada a nivel social en Israel, porque David no venía de una familia pobre. Correcto. Era de una cierta clase social. Nosotros lo enmarcamos como el pastor de ovejas a David, pero David venía de una familia acomodada, económicamente hablando, socialmente hablando. No era un don nadie, no era un hijo de vecino, no era un desconocido, no, era de una familia con propósito. En el diseño del Israel antiguo, no es lo mismo ser el pastor de las ovejas de alguien que ser el pastor de las ovejas de mi papá. Quiere decir que los rebaños que pastoreaba David eran suyos por herencia. Eran de él, ¿sí?
que eso nos da a entender, porque tenemos que tomar la perspectiva de que la Biblia no fue escrita en el 2020. La Biblia fue escrita hace muchos años, con historia, cultura de hace muchos años atrás. Cuando dice, y pastoreaba los rebaños de su padre, está diciendo que era una persona acomodada. Cuando Saúl escucha esto, dice, qué salvada, qué dicha. Tengo que darles poca herencia. Porque al saber que David estaba en paternidad y respetaba esa paternidad, David era el candidato correcto. Claro, ¿por qué razón llegó David ahí? Porque era el tiempo de la promoción, de la asignación del destino de David. Qué lindo eso, qué hermoso este tema de la paternidad. Amén. Tenemos que continuar con este tema. Así es. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa. Ya regresamos. Quédate ahí con nosotros, por favor. Esperamos de verdad que este tema de paternidad esté calando profundo en tu corazón. Es nuestra oración, es nuestro anhelo, que puedas estar siendo revelado por el Espíritu Santo en este tema de diseño de paternidad. Amén, así es. Es un tema que a nosotros nos apasiona y puedes darte cuenta. Nos apasiona hablar de esto porque hemos entendido la bendición que es esto, que es que se nos revele, que es caminar en la paternidad, poder enseñarlo y vivirlo con nuestros hijos. Es lindo, es una bendición que yo digo, Señor, gracias porque nos estás permitiendo, porque nos escogiste como parte de esta generación que hoy está hablando, no solamente hablando, sino viviendo y transmitiendo este diseño de paternidad, porque no somos los únicos, no somos los únicos. Hay muchos hoy en diferentes países. Dios, el Padre, ha levantado hombres y mujeres que están enseñando y están viviendo y están levantando una generación de hijos que el día de mañana van a ser padres de muchos. Y esto es bueno, es necesario hoy en la iglesia, es necesario en el cuerpo de Cristo y es necesario poder entenderlo. El diseño de paternidad no solamente es para vivirlo en la iglesia, es para vivirlo en casa. Yo he entendido esto, pastor. Cuando entendemos y se nos revela el diseño de paternidad, viene sanidad a nuestra casa. Nos unimos con nuestra familia, viene restauración, viene ese engranar con los miembros de nuestra familia, porque entendemos qué es eso, qué es paternidad. Entendemos que necesitamos el corazón del Padre en nosotros, manifestado, para poder darlo a otros, darlo a nuestros hijos, darlo a nuestra pareja, darlo a nuestros padres, darlo a toda persona. Entonces eso trae acercamiento, eso trae sanidad. Y en buena hora está pasando esto hoy en Sembradores de Amor. Este domingo a las 10:30. Acompáñanos porque vamos a dar continuidad al tema. Vamos a avanzar en la palabra. Domingo 10:30 va a ser el momento donde nos vamos a encontrar con un avance todavía mayor del diseño de paternidad. Este no es un tema para 2 o 3 sesiones, es un tema extenso, pero vamos a ir poco a poco, avanzando, creciendo e indagando todo lo que la Escritura nos enseña acerca de este hermoso tema. Domingo entonces, 10:30 de la mañana, quédate con nosotros para que seas bendecido. ¿El tiempo ha avanzado? Bueno, y creo que por hoy es suficiente. La palabra para mí ha sido buena. Es un tema que quería compartir con ustedes. Me encanta hablar de Samuel, me encanta hablar de David, porque me puedo identificar mucho con ellos y he entendido mucho este tema cuando hemos ido estudiando personaje por personaje, porque creíamos que la paternidad solamente era el padre y ya. No, hemos visto, ya vamos con David y vamos a ir ahí hasta donde el Señor nos lo permita y nos indique. Vamos a llegar enseñando de paternidad y descubriendo en la palabra
este diseño tan hermoso y tan amplio. Así es que, bueno, los bendecimos, declaramos una noche de gloria, una noche de victoria, una noche donde en medio de tu reposo te encontrarás con el Padre, donde en medio de tus sueños serás ministrado con el shalom del Padre. Amén. Que vas a recibir fuerzas nuevas, ánimo nuevo. No sabemos en qué circunstancia estás, pero sabemos en las manos de quién estás. Así es. Así es que ten paz, sigue avanzando, sigue caminando, sigue creyendo que lo imposible se hará posible en tu vida, porque contigo va el más grande, el más fuerte, y es nuestro amado Padre Celestial. Así es que, bueno, sin más, nos vemos si Dios quiere el domingo a las 10:30. Y sabemos que va a ser una mañana de bendición, una mañana de edificación. Comparte esta enseñanza, síguenos por las redes sociales. En YouTube ya están las enseñanzas, creo que ya está la del domingo, ya la subieron. Y estamos subiendo todas las enseñanzas, digo yo estamos, pero esto es un trabajo de equipo. Y estamos subiendo las enseñanzas para que usted pueda compartirlas. Métase ahí a YouTube, a nuestra página de Sembradores de Amor Internacional y comparta estas enseñanzas. Dele like, haga comentarios, hagamos bulla de lo que está pasando en nuestra amada iglesia y compartamos las buenas nuevas, edifiquemos a otros. Y bueno, sin más, ahora sí, pastor, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Si el Señor así lo permite, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que este fin de semana sea de gloria y toda la honra siempre sea para Él. Amén. Te bendecimos, abrazos a la distancia, nos vemos en nuestra próxima transmisión. Buenas noches y bendiciones.